Una hora, solo una hora. No debía pensar en el olor, en el sabor. La chica silenciosa mantenía el cabello entre los dos, inclinada hacia adelante de tal modo que le caía en cascada sobre la carpeta. No podía verle la cara para intentar interpretar las emociones en esos ojos tan limpios y profundos. Estaba tratando de ocultármelos por miedo, timidez, para guardar sus secretos. Mi anterior irritación al haberme visto obstaculizado por sus pensamientos mudos palidecía y se empequeñecía en comparación con la necesidad y el odio que ahora me poseía. ¿Por qué odiaba a esa chica tan frágil que tenía a mi lado? La odiaba con todo el fervor con el que me aferraba a mi antiguo yo, al amor de mi familia, a mi sueño de ser algo mejor de lo que era. Odiarla, odiar la manera en que me hacía sentir, ayudaba un poco. Sí, la irritación que había sentido antes era débil, pero eso también ayudaba un poco. Me aferré a cualquier pensamiento que me distrajese de imaginarme a qué sabría ella. Odio e irritación, impaciencia, es que no iba a pasar nunca aquella hora, y cuando terminase aquella hora, la chica saldría del aula. ¿Y qué haría yo? Si era capaz de controlar el monstruo, hacerle ver que la espera merecía la pena, podría presentarme. Hola, me llamo Edward Cullen. ¿Me permites que te acompañe a tu siguiente clase? Ella diría que sí. Eso sería lo cortés, aunque ella me tuviese miedo, como seguramente hacía. Seguiría los convencionalismos y caminaría a mi lado. Resultaría bastante sencillo conducirla en la dirección que no era. Una pequeña extensión del bosque se estiraba como un dedo para tocar el rincón del fondo del aparcamiento. Podría decirle que se me había olvidado algún libro en el coche. Se percataría alguien de que yo había sido la última persona con la que la habían visto. Estaba lloviendo, como de costumbre. Dos chubasqueros de color oscuro que se apartaban del resto del mundo tampoco despertarían demasiado interés ni me delatarían. Salvo que yo no era el único alumno que estaba hoy pendiente de ella, por mucho que ninguno de los demás la percibiese de un modo tan abrasador como yo. Mike Newton, en particular, se fijaba en cada mínimo cambio en la posición del cuerpo de la chica mientras ella jugueteaba con el pelo allí sentada. Se la veía incómoda tan cerca de mí, exactamente igual que yo estaría cualquiera, tal como yo lo había esperado, justo antes de que su olor aniquilase toda preocupación generosa por mi parte. Mike Newton se percataría si la chica saliese del aula conmigo. Si podía aguantar una hora, podría aguantar dos. Me resistía el dolor de la quemazón. La chica volvería a casa y se la encontraría vacía. El jefe de policía Swan tenía una jornada de 8 horas. Yo conocía su casa igual que conocía todas las demás en este pueblo tan pequeño, apartada y protegida por la espesura del bosque a su espalda, sin vecinos cercanos, aun en caso de que le diera tiempo a gritar, que no le daría, no habría nadie que la oyese. Esa sería la manera responsable de encargarse de esto. Había pasado más de 7 décadas sin la sangre humana. Si contenía la respiración, podría aguantar 2 horas, y cuando la tuviera solas no habría ninguna posibilidad de hacer daño a nadie más, ni tampoco habría razón ninguna para acabar a toda prisa con semejante experiencia, añadió el monstruo en mi cabeza. Era falaz pensar que el hecho de salvar a los
Así fue como logré llegar al final de la hora, imaginándome las mejores maneras de matarla. Intenté evitar imaginarme el acto en sí. Eso habría sido excesivo para mí, así que me dediqué a planificar la estrategia y nada más. En una ocasión, ya casi hacia el final, la chica me lanzó una mirada a través del muro fluido de sus cabellos. Sentí como ardía en mí y salí al exterior aquel odio injustificado al mirarla a los ojos, al ver el reflejo de aquello en su mirada aterrorizada. La sangre le tiñó la mejilla antes de que ella pudiese volver a ocultarse detrás del pelo y estuve a punto de venirme de abajo. Pero sonó la campana y qué tópico, pero nos salvó a los dos, a ella de la muerte, a mí por unos breves instantes de ser esa criatura de pesadilla que tanto temía y detestaba. Ahora tenía que ponerme en movimiento. Aún concentrando toda mi atención en la más simple de las acciones, no pude caminar tan despacio como debería. Salí disparado del aula. De haber habido alguien mirándome, podría haber sospechado que había algo raro en mi salida. Nadie me estaba prestando atención. Todos los pensamientos seguían dándole vueltas a aquella chica nueva que estaba condenada a morir dentro de poco más de una hora. Me oculté en mi coche. No me gustaba pensar en mí como alguien que necesitaba esconderse. Qué cobarde sonaba aquello, pero ya no me quedaba la suficiente disciplina como para seguir rodeado de humanos. Concentrar tantos esfuerzos en no matar a uno de ellos me dejaba sin recursos para resistirme a los demás. ¿Qué desperdicio sería eso si se diese ante el monstruo? Ya podría ser al menos que la derrota mereciese la pena. Puse un CD que solía tranquilizarme, aunque ahora me servía de poco. No, lo que más me ayudaba era el aire fresco y húmedo que entraba con la llovizna por la ventanilla abierta. Aunque recordaba el olor de la sangre de Bella Swan con perfecta claridad, inhalar aquel aire fresco era como hacerme un lavado del interior del cuerpo para desinfectarme de él. Volví a estar cuerdo, otra vez era capaz de pensar y podía luchar de nuevo, podía combatir aquello que no deseaba ver. No tenía que ir a su casa, no tenía que matarla. Obviamente yo era una criatura racional, con capacidad para pensar y tenía la posibilidad de elegir, siempre había elección. No me había sentido así en el aula, pero ahora estaba lejos de ella. No tenía por qué decepcionar a mi padre, no tenía por qué causarle estrés a mi madre, ni darle preocupaciones o provocarle dolor. Sí, aquello haría daño también a mi madre adoptiva, que era tan dulce, tan tierna y cariñosa. Provocarle dolor a alguien como Esme era algo verdaderamente inexcusable. Tal vez si evitara a esa chica con muchísimo cuidado, no haría falta en mi vida cambiase. Tenía las cosas ordenadas a mi gusto, porque iba a permitir que una humana exasperante y deliciosa, que no era nadie, lo echara